Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 3 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente sobre lo que pasa con la política en su país. Primera noticia. No pasó mucho tiempo para que la Fiscalía de la Nación enmendara su decisión de archivar la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso de la supuesta colusión y negociación incompatible en la compra de pruebas rápidas durante la pandemia. Según se conoció ayer, la Fiscalía de la Nación ha dispuesto a reabrir esta investigación contra Vizcarra, aduciendo que hay nuevos elementos de convicción a considerar. Esto al resolver favorablemente dos pedidos presentados por la ex procuradora del caso Odebrecht, Catherine Ampuero, y por la actual Procuradora General del Estado, María Carhuajulca, respectivamente. Con este cambio de posición también se establece un plazo de 120 días para que se lleve a cabo la investigación fiscal. Cabe indicar que en este caso están comprendidos, además de Vizcarra, la ex ministra de Economía María Antonieta Alba y los ex ministros de Salud María Inostroza y Víctor Zamora. Vale recordar que lo que la Procuraduría consideró sospechoso de esta compra de pruebas rápidas es la poca oportunidad que se le dio a los postores y lo rápido que reaccionó el que finalmente se adjudicó la licitación, lo que hace pensar a la Procuraduría que pudo ser un proceso amañado en favor de dicho postor. Todo esto, por supuesto, está a nivel de investigación y será la propia investigación que sea reabierto la que permita determinar si se cometieron delitos o no. Cabe recordar también que por haber archivado originalmente el caso contra Vizcarra, el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena fue denunciado constitucionalmente en el Congreso. Segunda noticia, ayer martes 2 de julio tuvo lugar el primer día del juicio oral contra la ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras personas más, por el llamado caso Cócteles. José Domingo Pérez, titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ofreció la primera parte de su alegato inicial, donde afirmó, y esta es una cita textual, que Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, condenado por la justicia peruana. Pérez señaló durante la audiencia que, entre otros testigos, acudirá al juicio Dionisio Romero, el expresidente del BCP y de Credit Corp, quien testificará sobre cómo le entregó un total de $3.650.000 a la ex candidata presidencial en distintas reuniones donde también estuvo presente el ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama. De la misma forma, Pérez indicó que la empresa Grupo Rasmus ha entregado a la Fiscalía la relación de personas que se presentaron a sus oficinas para recibir dinero a nombre de Keiko Fujimori, entre ellos Augusto Bedoya, Jaime Yoshiyama y Víctor Shigeyama. Pérez solicita penas de prisión de 30 años y 10 meses para los principales acusados, es decir, Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pierre Figari, Ana Gers, Jaime Yoshiyama, José Klimper y Adriana Tarazona. Para otros acusados, la Fiscalía solicita sentencias que van desde los 6 hasta los 22 años de prisión efectiva. Al terminar la sesión, Keiko Fujimori y su abogada Juliana Loza rechazaron el alegato fiscal, al que calificaron de, entre comillas, discurso político. Dijo además Fujimori respecto de Pérez que, abro comillas, si quiere seguir haciendo política, que se inscriba como candidato, cierro comillas. Las siguientes sesiones se realizarán el martes 9 y el miércoles 10 de la próxima semana. Se espera que el proceso se prolongue por entre 1 año y medio y 2 años. Al final del podcast de hoy voy a compartir una reflexión especial a propósito de este caso, así que quédense hasta el final para escucharla si tienen interés. Tercera noticia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hizo llegar al Estado peruano un requerimiento para que no se apruebe, en definitiva, el proyecto de ley 6951-2023 del Congreso, que ya tuvo una primera votación favorable, el cual desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Lo que exige la Corte es que el gobierno detalle en informes sucesivos qué propone dicho proyecto de ley y qué acciones está tomando para evitar que sea aprobado. Esto en el marco de la ejecución de la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta, porque la aprobación de este proyecto de ley, piensa la Corte Interamericana,
podría ser que algunos de los imputados en ese caso se beneficien de la prescripción de sus delitos cuando, nuevamente a criterio de la Corte, estos califican como delitos de lesa humanidad y por tanto se deben considerar imprescriptibles. Dice además la Corte en el documento que impone todas estas medidas provisionales que, abro comillas, la aprobación de dicha iniciativa de ley constituiría un desacato a lo ordenado por esta Corte, a Perú, respecto a la prohibición de aplicar la prescripción en la investigación, juzgamiento y sanción de conductas que, más allá de la tipificación del derecho interno, constituyen crímenes de lesa humanidad, cierro comillas. Ya les he comentado en podcasts anteriores que detrás de esta disputa hay una discusión práctica y luego otra más legal o académica. La práctica es que la Corte dirige estas medidas provisionales al gobierno, pero quien debe o no aprobar el proyecto de ley en cuestión es el Congreso, que es un poder del Estado autónomo. Entonces, el gobierno podría, en todo caso, comprometerse a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la aprobación de ese proyecto, como presentar una observación en el proceso mismo de aprobación de la ley, pero no puede asegurar que éste se archive, y dicho sea de paso, tampoco creo que quiera pelearse con el Congreso por este tema. Y luego la discusión más legal o académica es que los abogados internacionalistas y el razonamiento que está detrás del argumento de la Corte Interamericana en este caso es que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es una norma de jus cogens. Me perdonarán el uso del latinazgo aquí, pero jus cogens es una categoría que usan los internacionalistas para referirse a normas que están más allá de cualquier discusión, como si fueran una especie de derecho divino que nadie puede disputar. En lo personal, yo creo que el Estado peruano debe respetar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero por razones contractuales, vale decir, porque soberanamente ha suscrito un tratado que dispone tal cosa. Pero no me termina de convencer la idea de que ciertas normas son como derecho divino o derecho natural que nadie puede disputar, es decir, lo que los internacionalistas llaman jus cogens. Yo comparto plenamente que cosas como la prohibición de la tortura deben ser normas internacionales infranqueables, pero en razón de que los países se ponen de acuerdo en considerarlas así, es decir, por consenso. Tengo esta misma visión respecto de los derechos humanos, por ejemplo, pero mejor lo dejo ahí, que mis amigos abogados internacionalistas van a saltar hasta el techo cuando me escuchen. Cuarta noticia, les comenté ayer que el Poder Judicial había emitido un fallo que ordenaba reponer en sus cargos a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez, que habían sido inhabilitados por el Congreso. Lo que ha pasado ahora, inmediatamente después de conocerse esto, es que el Tribunal Constitucional ha programado para el próximo 10 de julio, es decir, en una semana, una audiencia para ver el caso precisamente de la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial, en la que el primero dice que el segundo se está entrometiendo en sus competencias, entre comillas, exclusivas y excluyentes, al revertir la inhabilitación que aprobó contra Tello y Vázquez. Lo que veo que algunas personas están comentando en X, lo que antes era Twitter, es que hasta ayer no estaba previsto que se viera este caso en las audiencias que tenía programadas el Tribunal Constitucional para esas fechas que se van a realizar en Arequipa. Pero de último momento sumó este caso a su programación. Esto hace que esas personas piensen que el Tribunal Constitucional ha tomado esta acción por pedido o para contentar a las bancadas mayoritarias en el Congreso, que quieren contraatacar luego de este fallo judicial y buscarían pues hacerlo llevando al TC este tema para que le enmiende la plana al Poder Judicial en el citado proceso competencial. El que ha salido a declarar airado es el todavía presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien ha dicho que, abro comillas, los señores de la Junta Nacional de Justicia, como son los que ratifican a los jueces, prácticamente los tienen sometidos, abro comillas, y que es por ello que logran fallos judiciales favorables. Es llamativo que Soto utilice este argumento en particular, porque como apunta el abogado constitucionalista Eber Joel Campos, lo mismo o algo muy parecido puede decirse de la relación entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, considerando que el primero nombra a los integrantes del segundo y los puede disciplinar también vía denuncias constitucionales. Esos riesgos, dicho sea de paso, siempre van a existir y lo que uno debe analizar es con cuánta autonomía o independencia funciona un organismo público respecto de otro organismo público que es el que nombra o disciplina a sus miembros y hasta qué punto sus decisiones se sostienen pues en argumentos sólidos. A estas alturas, mi impresión personal es que es mucho más claro que el Tribunal Constitucional le hace el juego al Congreso con argumentos legalmente débiles, que pensar más bien lo mismo respecto del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. Hay mucho más elementos de convicción para pensar que hay una influencia política en el primer caso,
que en el segundo, pero eso por supuesto es opinable. Ok, quinta noticia. Aquí va la noticia positiva del día. Machu Picchu fue elegida por 7ª vez consecutiva como la principal atracción turística de Sudamérica en los prestigiosos World Travel Awards 2024. La ciudadela del Cusco revalidó así la corona que ostenta desde el 2018 en los premios que son considerados como los Oscars del turismo. Marca Perú indicó que este reconocimiento no solo resalta la importancia turística de Machu Picchu, sino que también destaca la trascendencia cultural de nuestro país en el mundo. Este premio es elegido por una votación pública en línea y por expertos en la industria de viajes y turismo, lo cual le da pues un valor agregado, ya que combina los criterios de los ciudadanos viajeros y los especialistas en el área. Para obtener nuevamente este galardón, Machu Picchu superó a otros fantásticos atractivos turísticos como el desierto de Atacama en Chile, el Cristo Redentor en Brasil, las cataratas de Iguazú, el Parque Nacional Natural Tayrona en Colombia, en fin, entre otros. Es una alegría muy grande que Machu Picchu siga cosechando éxitos a nivel mundial y se mantenga vigente como estandarte de la cultura y del turismo a nivel mundial. No debemos olvidar que el santuario inca ha sido reconocido por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1983 y fue declarado como una de las 7 maravillas del mundo moderno en el 2007. Esperamos que este reconocimiento sirva pues como un recordatorio para que nuestras autoridades, consideren que un atractivo turístico de esta magnitud, como Machu Picchu, debe ser pues manejado de forma más competente y más transparente de lo que ha venido siendo durante los últimos años, donde la gestión del gobierno ha dejado pues mucho que desear en más de un aspecto. Muy bien, como les decía, he querido dejar para el final del podcast una reflexión especial. Ahora que vamos a estar pues con el llamado caso Cócteles muy presente en la agenda mediática, se va a reproducir esta dinámica de polarización, fujimorismo versus antifujimorismo que hemos visto pues en distintos momentos. Va a ser difícil que quienes están del lado antifujimorista reconozcan que hay cosas que está pidiendo la Fiscalía que son poco razonables, como haber invocado pues, el tipo penal de lavado de activos, que no corresponde a mi criterio en este caso, mientras que del otro lado, del lado fujimorista, se va a tratar de minimizar la gravedad de lo que sí ocurrió y que, puede calificarse como un esquema de financiamiento político que deliberadamente intentó ocultar sus fuentes y que, si bien no llega a calificar como un esquema de lavado de activos, en mi opinión, sí podría entrañar la comisión de otros delitos. Y al margen de eso muestra pues una forma de hacer política, la de ocultar las fuentes de financiamiento, que es extremadamente cuestionable, se trate de Fuerza Popular o de cualquier otro partido. Ayer escuché, dicho se paso, al abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, reconocer abiertamente que esto sí ocurría, porque su estrategia legal es decir precisamente que pasó, pero que no califica como lavado de activos. Ahora, yo encuentro cosas en este juicio que me parecen excesivas y creo que hay que comentarlo también. Una, como les he dicho, es que se intente forzar la aplicación del tipo penal de lavado de activos y el de pertenencia a una organización criminal para pedir penas de más de 30 años, que me parecen excesivas. Como les he dicho, podría haberse cometido otros delitos, pero no unos pues, que justifiquen penas de esa magnitud, 30 años de cárcel o más. En ese sentido, puedo entender la desesperación de algunas de las más de 40 personas implicadas en este caso, que se ven enfrentadas pues, con un pedido de cárcel como ese y que previsiblemente van a exigirle a sus abogados que busquen la nulidad de ese juicio oral o la forma de que se caiga cuando menos la imputación de lavado de activos. Creo también que el fiscal José Domingo Pérez, por su propio histrionismo, las cosas que dice y detalles como ir a la audiencia con chaleco antibalas, alimenta él mismo la percepción de que está, o que la percepción que tiene el otro lado de la discusión, en el sentido de que, este caso para él va más allá de lo legal y revela en su caso una especie de sesgo político. No estoy diciendo aquí que el fiscal Pérez haya construido su caso sobre la base de únicamente apreciaciones políticas. Creo que tiene un montón de evidencia de todas las irregularidades en materia de financiamiento de campaña que cometió efectivamente el partido, más allá de que pueda convencer o no al juez de que aplica el tipo penal de lavado de activos, pero creo que no hace un esfuerzo serio él de cuidarse para no ser percibido como políticamente sesgado. Hay que considerar aquí que quienes ya están en el campo fujimorista, de todas maneras lo van a ver así, pero la pregunta aquí sería, ¿qué piensan quienes no son ni intensamente fujimoristas ni intensamente antifujimoristas? Es decir, los que están de alguna forma en el medio tratando de escuchar los argumentos legales para convencerse de quién tiene la razón. Pérez, me parece, no le está hablando a ese sector de la población, parece haber elegido hablarle más directamente a quienes son intensamente antifujimoristas y me parece que eso es
delicado para un fiscal que debería preocuparse porque no se perciba exceso de emoción, digamos, en sus posiciones, que pueda ser percibida como ánimo revanchista o sesgo político. Pero otro exceso puntual respecto del cual me gustaría pronunciarme es lo que ha pasado con el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, que ha sido implicado como parte de la supuesta organización criminal que se investiga en este caso por una campaña que realizó la Confiep cuando él ya no ejercía la presidencia del gremio, además imputándole el delito de haber defraudado a la organización, cuando la organización misma está diciendo que no fue defraudada y que todo lo que hizo Briceño se ajustó a lo establecido en sus estatutos, como señala un comunicado que acaba de publicar Confiep. Ciertamente va a haber personas que critiquen que entidades como Confiep salgan con mensajes de defensa de la inversión privada en contextos preelectorales porque van a pensar que esta es una forma de favorecer a los candidatos que tienen posiciones justamente pro inversión privada. Pero más allá de la discusión que pueda haber en torno a esto último, no tiene sentido pues que se esté implicando a Ricardo Briceño de la manera como lo está haciendo la Fiscalía, imputándole un delito que la supuesta víctima dice que nunca ocurrió por hechos que sucedieron luego de que Briceño dejó el cargo. No hay que perder de vista que hay más de 40 personas implicadas en este caso. No es tan fácil como meter a todos pues, en la misma bolsa. La responsabilidad de cada una de esas personas debe ser analizada individualmente y las imputaciones temerarias, como esta contra Ricardo Briceño, deberían ser descartadas rápidamente por ser muy evidente que no hay nada relevante en su caso, salvo mejor parecer. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Penguin Group. Que tengan un buen día. Ya nos escuchamos mañana. Adiós.